Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi ex me golpeó por pedir el divorcio, y mi hermana menor decidió casarse con él. Mi familia lo apoya. Mi historia comienza hace 2 años, cuando estaba casada con alguien a quien llamaré Ron. Lo describo como un fracasado, no por malicia, sino porque es la única palabra que refleja lo desgastante que fue como pareja. Sin duda, fue la persona que más me agotó emocional, financiera y mentalmente. Lo más triste es que en ese momento estaba tan enamorada y llena de esperanza que le entregué todo de mí. Absolutamente todo lo que tenía y más. Ahora me parece increíble pensar que literalmente invertí mi sangre, sudor y lágrimas tratando de hacer funcionar nuestra relación, solo para que él siguiera tomando sin dar nada a cambio. Nuestra relación duró 3 años antes de casarnos. Durante ese tiempo, Ron nunca mantuvo un trabajo estable, lo cual era preocupante. Sin embargo, en ese entonces, al menos parecía estar intentándolo. Tomaba trabajos temporales de vez en cuando y decía estar buscando algo mejor. Decidí creerle porque éramos jóvenes, y pensé que su supuesta ambición lo llevaría a algún lado. Entonces la vida nos sorprendió. Me enteré de mi embarazo, algo que no estábamos buscando. Antes de que pudiera considerar mis opciones, Ron comenzó a insistir en que nos casáramos. Me dijo que era importante para él que nuestro bebé naciera en una familia tradicional. Aseguró que quería hacer lo correcto por nosotros en ese momento. Sus palabras sonaron románticas y nobles. Como ya estaba emocionalmente comprometida con él y soñaba con formar una familia feliz juntos, ingenuamente acepté casarme, creyendo que era lo mejor para todos. Sin embargo, si antes había señales de problemas en nuestra relación, el matrimonio las convirtió en problemas enormes. Casi inmediatamente después de la boda, todo empezó a desmoronarse. El mínimo esfuerzo que Ron había estado haciendo desapareció por completo, revelando su verdadera personalidad. En lugar de asumir su papel como esposo y futuro padre, pareció tomar el matrimonio como una excusa para dejar de intentar completamente. Ron comenzó a desperdiciar cada centavo que ganaba en apuestas y alcohol, y esto sucedía todos los días. Se quedaba hasta la madrugada en bares con personas que apenas conocía. Mientras tanto, yo estaba embarazada, trabajando tiempo completo y haciendo todo lo posible por mantenernos a flote. A pesar de mi estado, me hice cargo de todas las facturas, gastos del hogar y preparativos para el bebé. Me repetía constantemente que las cosas mejorarían, y que Ron finalmente asumiría sus responsabilidades, pero estaba equivocada. Nunca me ayudó. Una noche, desperté sintiéndome terriblemente mal. El pánico me invadió cuando noté que estaba sangrando. Podía sentirlo corriendo por mis piernas y en mi interior sabía que algo andaba muy mal. Mi primer impulso fue llamar a Ron pidiendo ayuda, pero como siempre, no estaba en casa. Lo llamé varias veces esperando que respondiera y viniera a ayudarme, pero cuando finalmente contestó, se negó rotundamente a llevarme al hospital. Me dijo que probablemente no era nada serio, y que no debería molestarlo cuando estaba con sus amigos. Me regañó por ser exagerada. En ese momento, comprendí que no podía contar con él, ni siquiera en una emergencia grave. No tuve otra opción que manejar yo misma hasta el hospital, temblando de miedo y dolor durante todo el trayecto. Los médicos confirmaron mi peor temor. Había sufrido un aborto espontáneo. Mi bebé, esa pequeña vida que había estado protegiendo y con la que había estado soñando, se había ido. Me sentía sin aire y perdida. Para empeorar las cosas, cuando Ron se enteró de la pérdida del bebé, me culpó por ello. Tuvo el descaro de insinuar que de alguna manera era mi culpa que mi cuerpo hubiera fallado, o peor aún, que yo había hecho algo para provocarlo. Sus palabras eran como puñales que se retorcían en heridas que ya eran insoportables. Ya me estaba ahogando en culpa, cuestionando cada cosa que había hecho durante mi embarazo. Y ahí estaba el hombre que se suponía era mi compañero, haciendo más profundas mis heridas. Incluso llegó a decirme que Dios me había quitado al bebé para dárselo a alguien que lo mereciera más. Durante las semanas siguientes al aborto espontáneo, viví sumida en dolor y vergüenza. Pasaba horas llorando en la cama, incapaz siquiera de levantarme para ir a trabajar. Ron no intentó consolarme ni ayudarme a procesar la pérdida. En cambio, solo me hacía sentir peor. Como si de alguna manera no mereciera ni siquiera compasión básica, actuaba con disgusto cada vez que me veía. Fui yo quien finalmente tuvo que sobreponerse y distraerse con el trabajo, a pesar de todo lo que estaba pasando. Sabía que necesitábamos el dinero. Después Ron perdió su trabajo debido a recortes en su empresa. Nuestra situación empeoró después de esto. En lugar de usar este contratiempo como motivación para buscar otro trabajo, o contribuir significativamente en casa, simplemente se rindió. Empezó a pasar todos los días jugando videojuegos. Dejaba platos sucios, latas vacías y basura por todas partes, convirtiendo nuestro hogar en un desastre. Luego actuaba como si no fuera su responsabilidad limpiar nada de eso. No movía un dedo para ayudar en casa, ni siquiera lo más básico.
Vivir así me afectó seriamente, tanto física como emocionalmente. Me sentía atrapada en un ciclo interminable de tristeza y desesperación. Me sentí tan abrumada por el peso de todo que estuve peligrosamente cerca de quitarme la vida en 2 ocasiones. Pero de alguna manera, por pura fuerza de voluntad, logré alejarme de ese precipicio. A pesar de saber que estaba enferma y completamente agotada, Ron seguía esperando que cocinara para él, limpiara sus desastres y atendiera todos sus caprichos. No importaba cuán cansada o mal me sintiera. Exigía todo de mí mientras él no daba absolutamente nada a cambio. Mis peticiones de ayuda caían en oídos sordos, y cualquier intento de hablar sobre cómo su comportamiento me estaba afectando, era recibido con indiferencia o clara hostilidad. Un día, simplemente me di cuenta de que algo tenía que cambiar en mi vida. No podía continuar así. No podía seguir sacrificándome por alguien que me trataba tan mal. Necesitaba salir de este matrimonio antes de que me destruyera por completo. Cuando finalmente reuní el valor para pedirle el divorcio a Ron, se volvió violento. Me golpeó con mucha fuerza. Como si eso no fuera suficiente, después me quitó las llaves del auto, el teléfono y la cartera para asegurarse de que no pudiera salir de casa sin su permiso. Me amenazó, diciendo que nunca me permitiría divorciarme de él, y que no tenía otra opción más que quedarme con él para siempre y seguir pagando todo, sin importar cuán infeliz fuera. Pero al día siguiente, mientras dormía, logré escapar, y llamé a la policía desde la casa de mi vecino. Afortunadamente, la policía llegó y Ron fue arrestado. Como era su primera ofensa, el tribunal solo le ordenó asistir a clases obligatorias de manejo de la ira, pero eso fue todo. No pasó tiempo en prisión ni enfrentó consecuencias significativas por la forma en que me había tratado. Sin embargo, esto me dio motivos para divorciarme de él después de mucho ir y venir, mientras él trataba de retrasar, manipular y hacer las cosas lo más difíciles posible para mí. Al final conseguí lo que quería. Nuestro divorcio se finalizó. Me fui sin tomar un solo centavo de él, no porque no mereciera una compensación por todo lo que había pasado, sino porque no quería nada que me mantuviera conectada a él. Quería un corte limpio, uno donde pudiera dejar atrás toda la negatividad de ese capítulo de mi vida. Tan pronto como el divorcio se resolvió, empaqué mis cosas y me mudé a una ciudad diferente, muy lejos de él. Desde esa mudanza, he cortado completamente todo contacto con Ron. Durante todo esto, solo les conté a mis padres partes de lo que estaba pasando. En ese momento, no me sentía lista para compartir toda la extensión de mi dolor y sufrimiento. Tal vez estaba avergonzada o tal vez estaba tratando de protegerlos de la verdad, pero solo después de que el divorcio se finalizó y había comenzado a sanar, me sentí lista para finalmente contarles todo. Cuando me sinceré con mi familia sobre todo lo que había sucedido con Ron, quedaron impactados. Mis padres especialmente, estaban destrozados al saber lo que había soportado por mi cuenta. Mi hermana menor, Karen, también parecía comprenderlo. Ahora, han pasado 2 años desde mi divorcio y mi vida ha dado un giro completo. Tengo un trabajo mucho mejor que antes, y gano un buen salario que me permite vivir cómodamente. Siento que finalmente he recuperado el control de mi vida y mi futuro. Como ahora tengo un estilo de vida estable, he podido enviar algo de dinero a casa para mis padres. Verás, mis padres están jubilados, así que quiero que disfruten el resto de sus vidas cómodamente sin preocupaciones financieras. Mi hermana, Karen, todavía vive con nuestros padres. Abandonó la escuela secundaria y tiene un historial de uso de drogas. Aunque ha logrado mantenerse limpia y estabilizar su vida hasta cierto punto, todavía tiene mucho camino por recorrer. Ahora trabaja como mesera en un restaurante local, y vive con nuestros padres para ahorrar en alquiler y otros gastos. Soy muy consciente de que el dinero que envío a casa también la ayuda indirectamente, y estoy de acuerdo con eso. Al final del día, son mi familia y quiero que estén bien. Esta semana, mis padres me llamaron con grandes noticias. Pude escuchar la emoción en sus voces, lo que despertó mi curiosidad. Me informaron que mi hermana, Karen, se iba a casar. Me sorprendió mucho porque no tenía idea de que estuviera saliendo con alguien, así que naturalmente pregunté quién era el afortunado. Fue entonces cuando mis padres dudaron un poco. Hubo un largo silencio antes de que dijeran nerviosamente que necesitaban que prometiera no reaccionar de forma exagerada cuando me contaran más sobre el chico. Inmediatamente sentí una sensación de hundimiento en el estómago. ¿Qué podría justificar tal advertencia? Entonces me lo dijeron. Karen se iba a casar con mi exmarido Ron. Quedé completamente paralizada por un momento. Ni siquiera pude procesar las palabras. Mi hermana. Mi propia hermana planeaba casarse con el hombre que me había causado tanto dolor y trauma. Pensé que debía haber algún tipo de error. Les pregunté si estaban bromeando, esperando a medias que se rieran y admitieran que todo era una broma sin sentido. Pero no estaban bromeando.
Mi mamá confirmó que esto era verdad y que Karen y la familia habían evitado decírmelo antes porque sabían que me molestaría mucho. Aparentemente querían suavizar el impacto esperando para darme esta gran noticia. Luego continuó contándome cómo Karen y Ron se habían encontrado por casualidad. Hace unos meses, cuando Ron entró en el restaurante donde trabaja Karen, lo que comenzó como un encuentro casual, se convirtió en una amistad, y esa supuesta amistad rápidamente se transformó en un romance entre ellos. Según mi mamá, solo han pasado unos meses, pero ya están completamente enamorados el uno del otro. Escuchar esto se sintió como un golpe directo al estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. Karen no solo había iniciado una relación con él, sino que también había decidido casarse con él. Sabiendo perfectamente que era mi ex. Sabiendo perfectamente lo que me había hecho pasar y Ron, el hombre que había convertido mi vida en un infierno, ahora estaba destinado a convertirse en mi cuñado. ¿Qué estaba pasando? No podía entenderlo. ¿Cómo podía mi familia pensar que esto estaba remotamente bien? ¿Cómo podía Karen justificar estar con alguien que había sido tan cruel con su propia hermana? ¿Y por qué nadie había pensado que era importante decírmelo antes? Su secreto se sentía como una traición en sí mismo, como si todos hubieran conspirado para mantenerme en la oscuridad hasta que fuera demasiado tarde para que expresara cualquier preocupación. Me quedé en silencio atónito al teléfono mientras mi mamá seguía hablando, tratando de convencerme de aceptarlos. Dijo que Ron parecía haber cambiado y que Karen creía en su capacidad de ser una mejor persona. Mamá incluso mencionó lo feliz que se veía Karen, y que tal vez debería tratar de ver esto como una oportunidad para un nuevo comienzo para todos los involucrados, pero honestamente solo sentía náuseas. La simple idea de Karen casándose con Ron me enfermaba físicamente. Traté de razonar con mi mamá, intentando hacerle entender que Karen no conocía realmente a Ron. No podía saber posiblemente el tipo de persona que realmente era hasta que tuviera que enfrentar el mismo trauma. Le dije que ella y papá deberían haber hecho entrar en razón a Karen, desalentándola de buscar una relación con alguien tan dañino y violento como él. Para mi sorpresa, mi papá admitió que lo había intentado una o dos veces, pero Karen había sido firme en su decisión. Entonces mamá me dio otra noticia impactante. Me contó que Ron ya había cenado con ellos hace un tiempo, y que durante esa cena, había inventado una historia completamente falsa sobre cómo yo era la responsable de nuestro divorcio. Según Ron, yo había hecho su vida imposible y lo había hecho arrestar sin motivo. Mi mamá luego siguió diciendo que no era justo que yo culpara a Ron por todo lo que pasó en el divorcio. Sugirió que yo debería aceptar parte de la responsabilidad. Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía mi propia madre siquiera pensar que esto era de alguna manera mi culpa? Este hombre literalmente me había golpeado. ¿Cómo podía ella, de todas las personas, creer más en su palabra que en la mía después de todo lo que le había contado? Mi papá entonces intervino preguntándome si quizás no había superado a Ron todavía. Me preguntó si seguía enamorada de él o algo así, y si por eso me costaba tanto aceptar su relación con mi hermana. Por supuesto que lo había superado, pero esto no tenía nada que ver con eso. Se trataba de mi hermana trayendo de vuelta a este hombre tóxico a nuestras vidas, y mis padres actuando como si no fuera algo serio. Cuando le dije esto mismo a papá, su respuesta me frustró aún más. Dijo que si realmente lo había superado, entonces no debería tener problema en aceptar su relación. Argumentó que Karen y Ron eran adultos, y si querían casarse, era su decisión y no la nuestra. Según él, yo necesitaba dejar de hacer que todo esto se tratara de mí. Luego mi mamá me pidió que dejara el pasado atrás. Me dijo que debería estar feliz y apoyar a mi hermana, especialmente porque Karen había tenido tanto miedo de contarme sobre su relación con Ron desde el principio. Pero ahora que se iban a casar, esperaban que los aceptara, y me uniera a su celebración. Escuchar esto solo aumentó mi enojo. Mi hermana no tenía miedo porque pensara que yo sería irracional. Claramente tenía miedo porque en el fondo sabía que esto estaba mal, sabía lo que Ron me había hecho, y aún así eligió estar con él. Ahora todos estaban tratando de hacerme sentir culpable para que los apoyara. Estaba tan molesta y herida que no pude soportarlo más. Corté la llamada. Y desde entonces mi teléfono no ha parado de sonar con mensajes y llamadas de mis padres. Me han estado llamando egoísta por no estar feliz por mi hermana. Me han acusado de guardar rencor y negarme a ver cómo Ron supuestamente ha cambiado. En lugar de apoyarme, mi familia me está presionando para que vuelva a aceptar a este hombre en mi vida, ignorando todo lo que he pasado. ¿Soy yo la mala? Actualización 1. Gracias a todos por sus amables comentarios. Me alegra haber compartido esto en Reddit, ya que he encontrado más apoyo en extraños que en mi propia familia. Quiero aclarar algo, no estoy solamente molesta porque Karen planea casarse con Ron. Estoy completamente horrorizada de que haya decidido relacionarse con un hombre como él. Este es alguien que me causó un dolor terrible.
Un hombre que me culpó por perder a nuestro bebé como si yo hubiera tenido algún control sobre eso. Alguien que ni siquiera se preocupó por llevarme al hospital cuando estaba sangrando y aterrada. Un hombre que me golpeó cuando intenté dejarlo y me amenazó con lastimarme más si lo desobedecía. Nunca aportó nada significativo a nuestra relación, pero me dejó agotada emocional, física y financieramente. Sabiendo todo esto, me destroza pensar que mi propia hermana siquiera considere estar con él, mucho menos casarse. ¿Cómo puede justificar estar con alguien así? ¿Cómo puede pensar que será una pareja confiable después de todo lo que ha hecho? Lo peor es que Ron ha logrado manipular no solo a Karen sino también a mis padres para que crean una versión distorsionada de lo que pasó. Los ha convencido de que yo tenía parte de la culpa en nuestro divorcio, como si no hubiera intentado todo lo posible para salvar nuestro matrimonio antes de darme cuenta de que no tenía solución. Que mi propia familia crea estas mentiras se siente como una traición profunda. Como hermana mayor, siempre he sentido que debo cuidar de Karen. Aunque hemos tenido nuestros problemas, siempre me he preocupado por ella y he querido lo mejor para su vida. Por eso esta situación me duele tanto. No puedo quedarme sin hacer nada mientras comete los mismos errores que yo, especialmente con alguien tan peligroso como Ron. Ella no merece vivir lo que yo viví. Nadie lo merece. Sé que quedarme callada y alejarme no resolverá nada. Aunque me siento herida y traicionada por mi familia en este momento, no puedo darles la espalda sin intentar hacerlos entrar en razón primero. Por eso decidí programar una videollamada con mis padres y Karen esta semana. Quiero hablar directamente con ellos sobre esto. Necesito que entiendan quién es realmente Ron y de qué es capaz. Les recordaré todo lo que sufrí por su culpa, el maltrato, la manipulación, el trauma, y les pediré que recapaciten antes de que sea tarde. No será una conversación fácil. Sé que se resistirán y existe la posibilidad de que no me escuchen, pero tengo que intentarlo. Por mi propia tranquilidad, necesito saber que hice todo lo posible para proteger a mi hermana de cometer este terrible error. Después de esto, si ella aún decide seguir adelante con la boda, al menos sabré que lo intenté con todas mis fuerzas. Actualización 2. La videollamada con mi familia fue un desastre total. Reuní todas las pruebas que tenía, incluyendo los registros médicos que documentaban el maltrato que sufrí de Ron. Nunca le había mostrado esto a mi familia, pero esta vez quería presentarles pruebas claras del daño que me había causado. No para hacer esto sobre mí, sino para advertir a Karen sobre el tipo de persona con quien estaba. Expliqué todo lo más tranquila y claramente posible, mostrando los registros de los años de trauma que viví y expresando mi verdadera preocupación de que ella pudiera pasar por lo mismo. Pero en lugar de entender o mostrar algo de empatía, Karen inmediatamente se puso a la defensiva. Dijo que Ron había sufrido tanto como yo durante nuestro matrimonio, y me acusó de buscar atención, diciendo que estaba usando mi pasado para que todos sintieran lástima por mí. Me dijo que Ron le había contado que yo lo provocaba para que reaccionara mal, y que me había equivocado al llamar a la policía cuando me golpeó. Como si eso no fuera suficiente, Karen luego hizo un comentario horrible sobre mi pérdida del bebé. Se burló diciendo que quizás fue mejor que perdiera al bebé de Ron, porque claramente no estaba destinada a ser su esposa por mucho tiempo, ni la madre de su hijo. Escuchar esto me destrozó. No podía creer que mi propia hermana pudiera decir algo tan cruel sobre uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Lo único que noté fue que durante toda la llamada, mis padres apenas hablaron. Cuando lo hicieron, fue solo para intentar calmarnos en vez de tomar una posición clara. Necesitaba que me apoyaran para ver la verdad, pero parecían más preocupados por mantener la paz y darle la razón a mi hermana. Mi papá me aseguró que vigilarían de cerca a Ron para asegurarse de que no lastimara a Karen como me lastimó a mí. Le pregunté cómo haría eso, y entonces papá me dijo que Ron se mudaría con ellos después de casarse con Karen. Discutí con papá que era una pésima idea. Sin embargo, papá me gritó que era su casa, así que él decidía quién podía vivir allí y no yo. Me dijo que era lo correcto que Ron se mudara al cuarto de Karen después de la boda, ya que no tenían un lugar propio. Mis padres dijeron que así Karen y Ron podrían ahorrar dinero, mientras ellos los vigilaban. Les advertí que una vez que lo dejaran entrar, nunca se iría. Ron es una persona que vive de los demás, así de simple. En cuanto se sienta cómodo, encontrará todas las excusas para quedarse, gastando sus recursos y causando problemas en su casa. Estaban abriendo la puerta al desastre. Les pregunté a mis padres si realmente habían pensado en esto. ¿De verdad creían que Ron había cambiado? ¿Pensaban que podrían manejarlo mejor que yo, a pesar de todo lo que me había hecho? Mi mamá ignoró mis preocupaciones, diciendo que tal vez él no estaba tan enamorado de mí como lo está de mi hermana, y que quizás esta vez sería diferente. Me enfurecí al escuchar esto. Les dije a mis padres claramente que si así iban a manejar las cosas, entonces no podía quedarme mirando sin hacer nada.
Me opongo totalmente a la relación de Ron y Karen, y ya no quiero tener nada que ver con esto. Dije que si querían seguir apoyando esta relación terrible, y dejarlo vivir con ellos, esa era su decisión. Pero desde ahora, cortaría contacto con ellos, ya que no quiero ser parte de una familia que apoya a quien me maltrató. También les informé que ya no les enviaría más dinero. No quería mantener a mi familia si eso incluía mantener a Ron. Cuando mis padres escucharon esto, inmediatamente comenzaron a discutir conmigo, diciendo que no era justo que los alejara. Como su hija, dijeron que debería apoyarlos sin importar qué. Karen también argumentó que aunque quisiera dejar de hablarles, al menos debería tener la decencia de seguir enviándoles dinero. Mencionó que planeaba dejar su trabajo para ser ama de casa de Ron, y necesitaba mi dinero más que nunca ya que Ron todavía no ganaba suficiente. Lo absurdo de todo esto era increíble. Les dije directamente que si ella quería vivir así, entonces Ron debería ser quien lo pagara, no yo. No es mi responsabilidad financiar sus decisiones, especialmente después de elegir casarse con él. Karen entonces me gritó, acusándome de castigarlos por celos. Dijo que los estaba alejando simplemente porque ella había conseguido a Ron y yo seguía atrapada en el pasado. Sus palabras se sintieron como una bofetada. Sin embargo, mantuve mi posición. Estaba cansada de ser quien mantenía todo junto mientras ellos tomaban decisiones desastrosas. Me negué a dejar que ella y mis padres siguieran manipulándome. Cuanto más discutían, más segura estaba de mi decisión de alejarme. Estaba harta, y hablaba en serio. Desde esa conversación, cumpliendo mi palabra, he cortado completamente el contacto con mi familia. No fue una decisión fácil y todavía duele, pero sé que fue lo correcto para mí. Lo que me han hecho no tiene perdón. Ahora, necesito proteger mi paz mental, mi salud y mi futuro, y si eso significa alejarme de las personas que amo, así será. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. Gracias a todos por sus mensajes y comentarios de apoyo. Me acabo de enterar por algunos primos que Karen y Ron han terminado su relación. Al parecer, Karen lo descubrió siendo infiel justo una semana antes de la boda. Por lo que me han contado, ella se enfureció completamente con él. Conociendo a Ron, realmente no me sorprende. Es obvio que es un mentiroso, manipulador y traidor. Pero no puedo evitar sentir que tenía razón sobre él. Todavía no ha cambiado nada. Desde la ruptura, mis padres han estado intentando contactarme sin parar. Han estado rogando a mis parientes que hablen conmigo, pidiéndoles que me convenzan de volver a comunicarme con ellos ahora que Karen y Ron ya no se casarán. Quieren arreglar las cosas entre nosotros y que vuelva a sus vidas. Pero mantengo firme mi decisión. No voy a dejarlos volver. Estoy bastante segura de que solo quieren mi dinero. Este repentino cambio de actitud no tiene nada que ver con preocuparse por mí. Se trata de su necesidad de tenerme de vuelta para que pueda seguir manteniéndolos a ellos y a mi hermana. Bueno, eso no va a pasar. Mi vida va mucho mejor ahora sin mi familia. Mi carrera está creciendo y también he comenzado una nueva relación. En este momento, no estoy dispuesta a arriesgar mi tranquilidad solo porque mi familia está tratando de arreglar sus errores. Eran tóxicos. Y vi lo rápido que se pusieron en mi contra para defender las malas decisiones de Ron y Karen. Para quien pueda estar preocupado por mi seguridad, por favor no se preocupen. Ron no puede aparecer donde vivo. Tengo un apartamento seguro con cámaras por todas partes. Si alguna vez se presenta, créanme, haré que lo arresten. Y esta vez nos aseguraremos de que vaya a prisión. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde mi última actualización. No sé si alguien sigue pendiente de esta historia, pero quería contarles que mis padres me enviaron un correo hace poco diciendo que mi papá tuvo un accidente y se rompió la mano. Dicen que algunas facturas médicas no están totalmente cubiertas por el seguro, y aparentemente están atrasados con otros pagos. Ahora quieren que yo pague todo. También se quejan de que Karen no los está ayudando en nada, lo cual no me sorprende para nada. Lo que realmente me molesta es la repentina ola de disculpas que me están mandando. Parece que ahora se dan cuenta de lo equivocados que estaban todos esos meses atrás. Y de cómo me trataron mal sin razón. Incluso mencionaron que deberían haberme escuchado sobre Ron y que lamentan haberme alejado. Actúan como si les debiera algo solo porque mi papá se lastimó. ¿Dónde estaba su preocupación antes cuando se pusieron del lado de él en vez del mío? Qué conveniente. Ahora que necesitan algo, finalmente reconocen sus errores. Demasiado tarde. Ya no me importa. Lo último que voy a hacer es dejarlos volver a mi vida. Esto no se trata de su preocupación por las facturas. Se trata de ellos intentando manipularme para que les vuelva a dar dinero. Así que incluso después de ese correo, he decidido no responder. Y no pienso hacerlo. Pueden arreglárselas solos.